Dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Quien tiene esa responsabilidad somos nosotros, somos la iglesia. Dice la Escritura en 2 Corintios capítulo 5, versos 17 al 20, que Dios no ha constituido embajador. Como que por medio de nosotros, Cristo ruega al mundo, reconcíliense con Dios. El juicio de Dios vendrá con la segunda venida de Cristo. Ante el gran trono blanco, dice la Escritura, y todo aquel que no se encuentre inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego, que es la muerte segunda. Porque muchas veces nosotros como cristianos entendemos que los únicos que necesitan arrepentirse son los inconversos, son los impíos, son aquellos que no están en la iglesia, son aquellos que no han aceptado a Jesucristo como su Señor, como su Salvador. Bendiciones mil, la paz de nuestro Salvador Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, esté con cada uno de ustedes que me están viendo en este audiovisual. Soy su hermano Wilson Gedeón Rena, presido el Ministerio Heraldo de Cristo. En esta oportunidad quiero compartir un tema con cada uno de ustedes, esperando que ese tema les sea de mucha edificación. El tema que quiero compartir con cada uno de ustedes es: el tiempo se acaba. Hace ya aproximadamente 2000 y pico de años, nuestro Señor Jesucristo vino a esta tierra, siendo Dios. Dice la Escritura que no escatimó ser igual a Dios, se despojó de su naturaleza divina y tomó forma de hombre. La Escritura dice que a él tomar forma de hombre fue que se humilló. Él toma forma de hombre, él se revela al mundo. Él se revela al mundo como el Salvador, como el Redentor. Cristo muere, hasta tercer día resucita. Luego que resucita, dice la Escritura, él fue arrebatado y ahora él está sentado a la diestra del Padre. Cristo, cuando él resucita de los muertos, sus discípulos entendieron, sus discípulos pensaron que él iba a establecer el reino eterno, el reino de los cielos en la tierra, que tendrá su sede en Jerusalén. Y Cristo le hace entender a los discípulos que su reino no era para aquel entonces. Cuando nuestro Señor Jesucristo es tomado, dice la Escritura que los discípulos, confundidos, no entendían lo que estaba pasando. Dios envía 2 ángeles y los ángeles le dicen: ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros, así mismo él volverá. Ahí es que los discípulos entienden lo que nuestro Señor Jesucristo vino a hacer. Y los discípulos, al entender lo que nuestro Señor Jesucristo vino a hacer, en otras palabras, a los discípulos entender el plan de Dios, ellos responden al llamado que Dios le había hecho, que es ir por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Este es el tiempo de la gracia. Ese tiempo de gracia hace aproximadamente 2000 y pico de años que inició.
El tiempo de la gracia inicia con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y va a culminar con su segunda venida. Eso establece la Escritura, según 2 Tesalonicenses capítulos 2 y muchos textos más lo afirman. ¿Qué es el tiempo de gracia? El tiempo de gracia es donde Dios pasa por alto el tiempo de la ignorancia de los hombres, dándolo oportunidad para que el hombre pecador se arrepienta. Esto lo podemos ver en Hechos capítulo 17, verso 30 al verso 31, donde el apóstol Pablo habla de eso, donde dice que Dios manda que todos los hombres se arrepientan. Es un tiempo que Dios ha diseñado por su gran amor, su gran misericordia. Un amor infinito, un amor incondicional, que Dios desde hace más de 2000 años ha demostrado a la humanidad. No solamente a la humanidad, sino también a la iglesia. Donde Dios está dando tiempo al hombre para que el hombre se arrepienta. En ese tiempo de gracia. Ese tiempo de gracia, como ya le dije, inició con la resurrección de Jesucristo y va a terminar con la segunda venida de Cristo. Con todo lo que está pasando a nivel mundial, todas estas señales que estamos viendo, guerras, rumores de guerras, terremotos, pestes, como el odio está prevaleciendo en lugar del amor en el corazón de mucha gente. Esto nos está mandando una señal de que el tiempo se agota, de que nuestro Señor Jesucristo pronto viene. Muchos dicen, desde que comencé a tener uso de razón, estoy escuchando que Cristo viene, y todavía Cristo no ha regresado. Lo que el hombre no sabe es que Dios diseñó un tiempo y ese tiempo no ha terminado. Como Dios le dio un tiempo a Noé para que Noé construyera el arca, asimismo Dios ha dado un tiempo para que el hombre se arrepienta. Pero el hombre no quiere hacer caso. Mira lo que la Escritura dice en 2 Pedro capítulo 3, verso 9 al 10. El Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezcan, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios está dando tiempo al hombre para que el hombre se arrepienta. Dios está dando tiempo al pecador para que el pecador se arrepienta. ¿Quién es un pecador? Un pecador es todo aquel que no ha aceptado a Jesucristo como su Señor, como su Salvador. Ese es un pecador. Y Dios está dando tiempo al pecador para que el pecador se arrepienta. Por eso es que
Dice la Escritura en Hechos capítulo 17, versos 30 al 31, que Dios manda. ¿A quién Dios está mandando? ¿A quién Dios está mandando a decir al hombre que se arrepienta? ¿A quién Dios está mandando a decir al pecador que se reconcilie con Él? A la iglesia, a los creyentes, a los que ya han aceptado a Jesucristo como su Salvador y su Señor. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Quien tiene esa responsabilidad somos nosotros, somos la iglesia. Dice la Escritura en 2 Corintios capítulo 5, versos 17 al 20, que Dios no ha constituido embajador. Como que por medio de nosotros, Cristo ruega al mundo, reconcíliense con Dios. ¿Por qué? Porque la oportunidad que el hombre tiene de reconciliarse con Dios es ahora. Cuando Cristo venga, lamentablemente ya no habrá más oportunidad de salvación. Como la Escritura dice en 2 Timoteo capítulo 4, verso 1 al verso 2, Dios dice por medio de Pablo a Timoteo: te escarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que predique la palabra, que inste a tiempo y fuera del tiempo. ¿Por qué? Porque Jesucristo vendrá a juzgar al mundo en su manifestación y en su reino. El juicio de Dios vendrá con la segunda venida de Cristo. Y en el reino Dios juzgará al hombre a través de Cristo ante el gran trono blanco. Dice la Escritura: y todo aquel que no se encuentre inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego, que es la muerte segunda. Nosotros, los que conformamos parte del cuerpo de Cristo, tenemos esta responsabilidad de ir y decir al hombre que se arrepienta. ¿Por qué? Porque dice el verso 10 de 2 de Pedro capítulo 3, verso 9 a 10, dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grandes estruendos, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Eso va a suceder por la segunda venida de Cristo. Y todos aquellos que no estén esperando la venida de Cristo, aunque esté en una iglesia, aunque usted sea apóstol, aunque usted sea profeta, aunque usted sea evangelista, aunque usted sea pastor, aunque usted sea maestro, aunque usted ha dado tus bienes al prójimo, si usted no está esperando la venida de Cristo, lamentablemente el juicio de Dios caerá sobre ti. Sí, el juicio de Dios caerá sobre ti. Porque muchas veces nosotros como cristianos entendemos que los únicos que necesitan arrepentirse son los inconversos, son los impíos, son aquellos que no están en la iglesia, son aquellos que no han aceptado a Jesucristo como su Señor, como su Salvador. No, hay muchos creyentes, o todos, diarios debemos arrepentirnos. Todos los días, a cada hora, a cada minuto, a cada segundo tenemos que arrepentirnos. Por eso que Pablo dice en 2 Corintios capítulo 7 verso 1, limpiémonos. Pablo se incluye.
Pablo no dice límpiense, Pablo dice limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Todos nosotros tenemos que limpiarnos, todos nosotros tenemos que purificarnos, todos nosotros tenemos que santificarnos. Diariamente todos nosotros tenemos que hacer un autoanálisis de cómo está nuestro caminar con Dios. No solamente el mundo tiene que arrepentirse, todos tenemos que arrepentirnos. El tiempo se acaba y muchos no están aprovechando el tiempo. Como hay impíos que no están aprovechando el tiempo, como hay impíos que hacen caso omiso a la predicación del evangelio, también hay cristianos que hacen caso omiso a la santificación. Hay cristianos que no entienden, que no han entendido que tienen que vivir una vida santa delante de Dios, tienen que vivir una vida pura delante de Dios. Hay cristianos que no entienden o aún no han entendido que todo les es lícito, mas no todo les conviene. ¿Qué significa no aprovechar el tiempo? No aprovechar el tiempo significa vivir en insensatez. Esto significa no aprovechar el tiempo. ¿Qué es vivir en insensatez? Vivir en insensatez es no tomar en cuenta la palabra de Dios como las 5 vírgenes insensatas. La palabra del esposo a las 10 vírgenes era: tomen aceites, porque no saben el día y la hora en que yo vengo. Las 5 vírgenes prudentes dijeron: como no sé a qué hora va a venir el esposo, si es en la primera vigilia, o en la segunda, o en la madrugada, o en la mañana, voy a tomar mi lámpara con aceite y también tomaré vasija llena de aceite juntamente con mi lámpara. Pero la insensata no tomaron en cuenta la palabra del esposo que dijo que no sabía qué hora había de venir. Eso está sucediendo con muchos cristianos que no están tomando en cuenta la palabra de Dios. Y no tomar en cuenta la palabra de Dios es vivir en insensatez. Vivir en insensatez es vivir como las 5 vírgenes insensatas. Y vivir como las 5 vírgenes insensatas es tener un final fatal. Muchos entienden que ese texto que acabamos de leer en 2 de Pedro, capítulo 3, verso 9, no es para la iglesia, que es para el impío, que es para el inconverso. Pero si usted analiza bien a quien el apóstol Pedro está hablando, está dirigiendo esta carta, es a una comunidad cristiana. Es una comunidad que conocía a Cristo. Es a él que Pedro está dirigiendo esta carta. Pedro no está llamando solamente al mundo al arrepentimiento. No está mandando a la iglesia, a los creyentes, a llamar al pecador al arrepentimiento. También Pedro está diciendo a los creyentes, a los cristianos, que ellos también tienen que arrepentirse. Tanto el impío tiene que arrepentirse. El cristiano también diariamente tiene que arrepentirse.
Cristo, por medio del apóstol Juan, llamó a la iglesia de Éfeso al arrepentimiento. Apocalipsis capítulo 2, verso 5. También llamó a la iglesia de Pérgamo al arrepentimiento, según Apocalipsis 2, verso 16. También llamó a la iglesia de Sardis al arrepentimiento. Apocalipsis capítulo 3, verso 3. También llamó a la iglesia de la Odisea al arrepentimiento. Apocalipsis capítulo 3, verso 19. Dios también nos está llamando al arrepentimiento. ¿Cuál es la diferencia entre el arrepentimiento del mundo y el arrepentimiento del cristiano? Dios llama al mundo es a cambiar de dirección, a dejar el mundo, a convertirse a Dios, a dejar la tiniebla para andar en la luz. Pero a la iglesia, Dios lo llama a la santificación. Dios lo llama a la purificación. Y la santificación y la purificación solamente puede llegar en la vida de un hombre cuando el hombre reconoce su condición. Cuando lo reconoce, lo confiesa y se aparta. Ahí entra la purificación en la vida del hombre. El tiempo se agota. Como iglesia, respondamos el llamado que Dios nos ha hecho a la evangelización como embajadores del reino de los cielos. También tenemos que responder el llamado a la santificación, porque sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Nadie verá al Señor sin paz y sin santidad. Cristo viene. Cristo viene. El tiempo se agota. La oportunidad que usted y yo como cristianos tenemos de purificarnos, de santificarnos, es ahora. Después de la muerte no hay más oportunidad. Amigo, tú que me estás escuchando, la oportunidad que usted tiene de arrepentirte, de salvarte, de reconciliarte con Dios es ahora. Después de la muerte ya no hay más oportunidad, porque después que suene la trompeta será muy difícil que alguien se salve. Dios le bendiga, Dios le guarde. Estuvo con ustedes su hermano Wilson Gedeón Rena, que preside el ministerio Heraldo de Cristo. Si todavía no estás suscrito al canal, suscríbete y dale a la campanita para que cuando suba los próximos contenidos tú seas uno de los primeros en recibir las notificaciones. Si esta prédica te ha servido de bendición, de me gusta, deje tu comentario. Si entiendes que alguien pueda ser bendecido, comparta esta prédica con alguien.